damos comienzo al directo de apertura de la sesión europea y la actualización del análisis de los futuros del mercado estadounidense. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente directo a lunes, día 6 de octubre a las 9 de la mañana. Nos encontramos ante una sesión en la que tan solo destacamos datos de parte del mercado europeo. Con el dato de confianza del inversor Centix en el mes de octubre y el dato de ventas minoristas mensuales y anuales del pasado mes de agosto. En primer lugar, se conocerá el dato de confianza del inversor Centix con un pronóstico de mercado esperado de menos 8,5 puntos, lo que supondría una ligera mejora frente a el último dato previo de menos 9,2 puntos. Y por parte de las ventas minoristas mensuales en la eurozona, también esperamos un dato positivo del 0,1%, lo que supondría una sorpresa o una mejoría, mejor dicho, de 6 décimas frente al último dato previo, que fue de menos 0,5 puntos. Por parte del mercado estadounidense no esperamos datos importantes para la jornada de hoy, aunque continúa pendiente de publicación los importantes datos de empleo de la jornada del pasado viernes, los cuales podrían ser publicados en cualquier fecha de la presente semana a las 2:30 de la tarde, aunque al ser hoy la primera jornada de la semana es altamente probable que no asistamos a novedades importantes por parte del shutdown del mercado estadounidense, por lo que si en el momento en que dichos datos sean publicados serán comentados en el directo de apertura de la sesión americana a las 3:30 de la tarde. Con estos datos en mente, nos adentramos en el análisis de los principales índices europeos, donde vamos a observar en primer lugar la apertura de valores del mercado español y el mercado europeo, volviendo a destacar en el mercado español una nueva sesión más, nuevas subidas en Solaria, con subidas importantes del 3,14%. También destacamos subidas en Repsol y en Indra, con subidas del 1,20 y del 1,02%, pudiendo destacar caídas importantes en Grifols del 0,84%, así como en Bankinter con ligeras caídas del 0,83%. Por su parte, en el Eurostoxx 50 destacamos importantes subidas en el grupo Stellantis con subidas del 2,60% y subidas también importantes en ASML Holdings con subidas de aproximadamente el 1,50%. Y la nota negativa la situamos en caídas en AXA del 1,54%, caídas en BNP Paribas del 1,96% y caídas en Vinci del 2,08%. Nos adentramos ahora en el análisis del principal índice español, el IBEX 35, donde, como podemos observar, iniciamos la jornada con caídas del 0,36%, caídas que vienen tras completarse en la jornada del pasado viernes la formación de esta vela doji lápida que ya nos aportaba señales de incertidumbre de cara a una continuidad alcista al menos inmediata en el IBEX 35, por lo que no descartamos que próximamente el precio pueda producir apoyos en las inmediaciones de los anteriores máximos anuales sobre los 15.444 puntos, donde también podemos destacar como primer nivel de soporte los mínimos de la jornada del pasado miércoles sobre los 15.358,40 puntos, por lo que próximamente podemos encontrar apoyos en dichos niveles de soporte, siendo el primer nivel de seguridad que el precio no termine ninguna sesión bursátil por debajo de los 15.358,40 puntos. Por su parte, en la escala temporal diaria asistimos a un tramo a la baja, condicionado con la perforación de los 15.000
562,90 puntos. Por lo que si durante la sesión de hoy el precio termina una vela horaria por debajo de los 15.472,50 puntos, es altamente probable que en un corto lapso de tiempo podamos ver los apoyos en el entorno de los 15.358,40 puntos. Por lo que a muy corto plazo el IBEX podría debilitarse durante las próximas horas, sobre todo a partir de la perforación de los 15.472,50 puntos. Por su parte, en el mercado alemán asistimos a ligeras caídas del 0,05%, en una sesión en la que podemos tener una ligera continuidad bajista tras este movimiento completado en la sesión del pasado viernes, con una sesión que fue de más a menos con caídas del 0,18%, por lo que por el momento seguimos vigilando como primer área de soporte de cara a la presente semana era en torno de los 24.264 puntos, por lo que si el precio termina una sesión por debajo de este nivel, es exactamente probable que también se pueda atacar el área de los 24.113,62 puntos, siendo este un nivel verdaderamente importante, puesto que la perforación del mismo puede llevar al precio a atacar los anteriores máximos sobre los 23.883,58 puntos, por lo que por el momento mantenemos como primera señal de debilidad el área de los 24.264 puntos. Por su parte, en la escala horaria, el precio continúa sosteniéndose sobre los niveles de soporte encontrados en la jornada del pasado viernes en el área de los 24.343,21 puntos, por lo que si a lo largo de la jornada de hoy el precio termina una vela horaria por debajo de dicho nivel de soporte, es altamente probable que también se pueda testear el entorno de los 24.247,45 puntos, pudiendo existir en ese contexto a caídas en el DAX de aproximadamente un 0,41% desde la perforación de los 24.343 puntos aproximadamente. Por su parte, en el mercado europeo también asistimos a ligeras caídas de un 0,13%, caídas que también vienen tras la formación de esta pequeña vela doji completada en la jornada del pasado viernes, la cual también nos aportaba señales de incertidumbre de una continuidad alcista por parte de las compras, por lo que el precio puede buscar apoyos durante las próximas horas en el entorno de la apertura de la sesión del pasado jueves sobre los 5.617,17 puntos, vigilando aquí también como nivel de soporte importante los anteriores máximos anuales en el entorno de los 5.568,19 puntos, por lo que por el momento seguimos manteniendo una actitud muy positiva en la eurozona, pero pudiendo destacar caídas de corto plazo a partir de la perforación de los 5.617,17 puntos. Por su parte, en la escala horaria también tenemos un nivel de soporte importante durante las últimas horas sobre los 5.640,51 puntos, nivel que ya ha sido perforado en esta vela intrahoraria de la apertura europea, por lo que si el precio termina una vela horaria por debajo de los 5.640,51 puntos, podríamos ver caídas que puedan incluso cubrir el gap o hueco alcista abierto en la sesión del pasado jueves día 2 de octubre. Una vez analizados los principales índices europeos, donde observamos ligeras caídas en la apertura europea, vamos a observar ahora el análisis de los índices estadounidenses, donde por el momento asistimos a un escenario positivo tanto en el Nasdaq como en el S&P 500 y las empresas de pequeña capitalización, con subidas a destacar de un 0,42% por parte de el Nasdaq 100, por lo que vamos a comenzar con la tecnología estadounidense, que por el momento mantiene una actitud muy positiva en dirección al principal objetivo alcista sobre los 25.362 puntos, por lo que podemos comenzar a destacar los mínimos del pasado viernes como primer nivel de seguridad,
sobre los 24.923,25 puntos. Por lo que si el precio termina una vela diaria por debajo de dicho nivel de soporte, es altamente probable que también sea perforada la directriz alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que vigilamos como segundo nivel de soporte importante el entorno de los 24.633,25 puntos, por lo que por el momento la tecnología sigue presentando un comportamiento muy positivo a falta de la señal de pérdida de soportes de muy corto plazo. Por su parte, en la escala horaria podemos destacar esta lateralidad comprendida entre los 25.196 y los 24.923,25 puntos, pudiendo destacar como soporte intermedio el mínimo alcanzado durante las últimas horas sobre los 25.050,50 puntos, siendo el próximo objetivo de cara a las próximas horas asistir a la superación de los 25.109,25 puntos, lo que nos puede llevar a atacar de nuevo la parte alta de esta lateralidad, por lo que seguiremos manteniendo una actitud muy positiva en el Nasdaq 100 para la jornada de hoy, siempre y cuando el precio no termine ninguna vela horaria por debajo de los 25.050,50 puntos. Por su parte, en el SP500 asistimos a subidas del 0,28%, subidas que vienen tras la formación de esta vela doji lápida de la jornada del pasado viernes, que nos ha dejado un máximo importante sobre las inmediaciones de los 6.800 puntos, por lo que por el momento el precio puede encontrar un duro nivel de techos en los máximos de dicha vela durante la presente semana, por lo que vigilamos como primer nivel de seguridad el área de los 6.738,75 puntos, puesto que la perforación de este nivel puede llevarnos a atacar los mínimos de la sesión del pasado miércoles sobre los 6.680 puntos, por lo que de momento seguiremos manteniendo una visión positiva en el SP500 a falta de la perforación de primeros niveles de soporte. Por su parte, en la escala horaria también vigilamos un primer nivel de soporte alcanzado durante esta madrugada sobre los 6.775 puntos, siendo esta la primera señal de debilidad intradiaria que podíamos destacar en el SP500, por lo que si el precio perfora el área de los 6.775 puntos, podríamos buscar apoyos en el entorno de los 6.754 puntos durante la jornada de hoy, por lo que podríamos seguir manteniendo una actitud positiva siempre que el precio no termine ninguna vela horaria por debajo de los 6.775 puntos. Por su parte, en las empresas de pequeña capitalización asistimos también a subidas del 0,34%, subidas que están llevando el precio a atacar los importantes niveles de máximos en el entorno de los 2.510 y los 2.515 puntos, por lo que también vigilamos aquí como primera señal de debilidad los mínimos de la jornada del pasado viernes sobre los 2.472,5 puntos, por lo que por el momento también mantendremos un contexto muy positivo para la jornada de hoy y sobre todo para el inicio de la presente semana, vigilando como primer nivel de seguridad las inmediaciones de los 2.472,5 puntos. Además, el oscilador MACD está muy cerca de volver a producir cortes ascendentes, tras haber asistido a una sesión positiva en la jornada del pasado viernes, que además vino acompañada de un incremento en el volumen de contratación. Por su parte, en la escala temporal horaria destacamos el cumplimiento de el objetivo alcista que veníamos vigilando durante las pasadas sesiones, por lo que vigilamos ahora como primer nivel de soporte el mínimo alcanzado durante esta madrugada sobre los 2.494,3
puntos, por lo que de momento mantenemos una visión muy positiva también para las empresas de pequeña capitalización, cuyo objetivo principal consiste en producir la superación de los máximos alcanzados durante las últimas horas sobre los 2.502,4 puntos, hecho que nos podría llevar a atacar los últimos máximos en el entorno de los 2.515 puntos. Una vez analizados los principales índices europeos y estadounidenses, observamos que por el momento en el mercado estadounidense podemos asistir a una sesión muy positiva y además en el mercado europeo los índices comienzan a darse la vuelta tras presentar una apertura negativa, por lo que por el momento nos adentramos ahora en el análisis de las principales materias primas, puesto que en el precio del petróleo Brent estamos asistiendo a importantes subidas de el orden del 1,78%, situándose el precio en los 65,68 dólares, por lo que también mantenemos una visión positiva para el precio del crudo, que pueda llevarnos a atacar durante la presente semana el área de los 67,09 dólares, puesto que además en la jornada de hoy hemos asistido a la apertura de un gap o hueco alcista que puede tener un efecto positivo durante las próximas sesiones. Por su parte, en la escala horaria destacamos un mínimo muy importante sobre los 65,13 dólares tras completarse esta vela de martillo en la pasada hora, por lo que tenemos aquí un nivel de soporte muy destacado para las próximas horas, por lo que siempre que el precio no termine ninguna vela horaria por debajo de los 65,13 dólares mantendremos un consenso muy positivo para el precio del petróleo Brent, con un objetivo principal de atacar el área de los 66,12 dólares durante las próximas horas. Por su parte, en el precio del oro continuamos asistiendo a una continuidad alcista de las fuertes subidas de las últimas semanas, tras asistir en la jornada de hoy a nuevas subidas del 1,26% que están llevando a superar con claridad los últimos máximos sobre los 3.922,7 dólares, por lo que seguimos manteniendo una visión muy positiva, destacando ahora como último mínimo creciente el área de los 3.842,8 dólares, por lo que por el momento la tendencia continúa siendo innegablemente alcista en el precio del oro, aunque los niveles de sobrecompra continúan siendo más abultados prácticamente sesión a sesión, por lo que seguimos sin descartar la posibilidad de asistir a una consolidación que por el momento continúa sin transmitir señales de la misma, por lo que tenemos al precio prácticamente en niveles de máximos y hay que adentrarse en la escala horaria para observar primeros niveles de soporte sobre los 3.945,2 dólares, por lo que la perforación de dicho área de soporte, que además está viniendo acompañada con una vela de martillo durante la pasada hora, puede llevarnos a plantear ataques al entorno de los 3.922,7 y los 3.890,7 dólares, pero por el momento seguimos manteniendo una visión muy positiva siempre que el precio no termine ninguna vela horaria por debajo de los 3.945,2 dólares, pudiendo encontrar el precio un nivel de techos sobre los últimos máximos alcanzados en el entorno de los 3.969 dólares. Nos adentramos ahora en el análisis de los principales pares de divisas, donde observamos que el euro dólar inicia la semana con caídas del 0,31%, encontrándose el precio apoyos en el entorno de los mínimos de la sesión del pasado jueves en el área de los 1,1683 puntos, por lo que siempre que el precio no termine ninguna vela diaria por debajo de este nivel de soporte mantendremos una actitud neutral, puesto que el precio podría aproximarse a
los importantes niveles de soporte durante la presente semana en el área de los 1,1661 y los 1,1645 puntos, por lo que por el momento mantenemos como principales niveles de techos el área de los 1,1779 y los 1,1759 puntos, pudiendo el precio completar una lateralidad durante las próximas sesiones entre los 1,1759 y los 1,1683 puntos. Por su parte, en la escala horaria observamos importantes apoyos encontrados sobre los 1,1695 puntos, zona que también está funcionando tanto como área de soporte como nivel de techos previamente, por lo que tenemos aquí un nivel de soporte encontrado que puede llevar al precio a plantear nuevos ataques a los máximos de la jornada de hoy sobre los 1,1729 puntos, por lo que si además el precio termina la presente vela horaria por encima de los 1,1706 puntos, aumentarán las probabilidades de ver esos ataques al entorno de los 1,1729 puntos durante la jornada de hoy, por lo que mantenemos una actitud ligeramente constructiva de cara a las próximas horas, siempre que el precio no termine ninguna vela horaria por debajo de los 1,1690 puntos. Por su parte, en el par libra-dólar asistimos a ligeras caídas también de un 0,24%, aunque asistimos a una vela positiva, puesto que el precio inició la sesión con caídas superiores a el movimiento actual, pudiendo haber encontrado el precio apoyos de nuevo sobre los 1,3401 y los 1,3413 puntos, por lo que situamos el principal objetivo de cara a la primera parte de la semana en atacar el área de los 1,3487 puntos, por lo que vamos a adentrarnos también en la escala horaria, puesto que tenemos aquí una pequeña lateralidad durante las últimas horas observada entre los 1,3458 y los 1,3423 puntos, habiendo completado el precio de nuevo ataques al área de los 1,3458 puntos durante los últimos minutos, por lo que el precio podría encontrar nuevos ataques al área de los 1,3487 puntos a partir de que se pueda completar una vela horaria por encima de los 1,3458 puntos, por lo que podemos mantener la actitud ligeramente positiva para la libra frente al dólar siempre y cuando el precio no termine ninguna vela horaria por debajo de los 1,3423 puntos, puesto que la perforación de este nivel nos llevará casi con total claridad a atacar el área de los 1,3401 puntos. Por su parte, en el precio de Bitcoin hemos asistido a los ataques que buscábamos a los máximos anuales sobre los 124.504 puntos dólares durante el fin de semana, produciendo un máximo en la sesión del pasado domingo en los 125.680 dólares, por lo que mantenemos también la presión compradora en el precio de Bitcoin, destacando ahora como primer nivel de soporte los mínimos de la sesión del pasado sábado sobre los 121.600 dólares, por lo que de momento seguimos manteniendo una visión positiva, puesto que el oscilador MACD mantiene cortes ascendentes activos y todavía se encuentra lejos de los niveles de sobrecompra alcanzados previamente, por lo que las subidas pueden seguir presentando continuidad en Bitcoin siempre que no asistamos a la perforación de los 21.600 dólares, puesto que la perforación de este nivel puede llevar al precio a producir un movimiento throwback al entorno de los 117.980 dólares. Por su parte, en la escala horaria también vigilamos un nivel de soporte superior sobre los 122.391 dólares, por lo que si el precio termina una vela horaria por debajo de este nivel, es altamente probable que también se vean ataques al entorno de los 121.107 dólares, por lo que por el momento podemos tener también la visión positiva, siendo el principal objetivo atacar el máximo de la vela doji producida durante la pasada madrugada sobre los 124.407,81
dólares, pudiendo fijar también el mínimo de dicha vela sobre los 123.160 dólares, por lo que tenemos esta lateralidad durante las últimas horas en el precio de Bitcoin, a la espera de producir la superación al alza que nos podría llevar a atacar los máximos anuales o la perforación a la baja que nos llevaría a atacar los 122.390 dólares. Una vez analizados los principales activos, nos adentramos ahora en el análisis de los principales valores del mercado español, observando en especial las subidas que veíamos durante la apertura y que han tenido continuidad en Solaria, de un 6,13%, produciendo la quinta sesión consecutiva que nos lleva ya a atacar los máximos anuales sobre los 14,265 euros por acción, por lo que por el momento podemos seguir manteniendo una visión muy positiva en Solaria tras prácticamente limpiar todas las caídas de las últimas semanas en apenas 5 sesiones bursátiles, llevando el precio en primer lugar a superar los niveles planteados durante las pasadas sesiones sobre los 12,27 euros por acción, y también se ha producido con claridad la superación de los 13,03 y los 13,15 euros por acción, por lo que si asistimos a la superación de los 14,265 euros por acción, es altamente probable que el precio también busque ataques a los 14,82 euros por acción, siendo estos los máximos del pasado mes de enero del año 2024. Por su parte, tanto en Acciona Energía como en Acciona también asistimos a subidas muy importantes, situándose el precio en Acciona Energía con subidas del 3,62%, subidas que nos llevan a la consecución del principal objetivo alcista que vigilábamos sobre los 24,16 euros por acción aproximadamente, y superando con ello también el precio el máximo de la vela envolvente bajista de la sesión del pasado lunes, día 25 de agosto, por lo que también consideramos como altamente probable que el precio llegue a visitar los máximos anuales sobre los 25,64 euros por acción durante las próximas sesiones, por lo que también mantenemos la actitud muy positiva en Acciona Energía, con el oscilador MACD que vuelve a superar la frontera del nivel cero tras purgar los niveles de extrema sobrecompra y haber asistido con ello a una consolidación que prácticamente ha alcanzado los niveles de Fibonacci de toda la subida producida desde los mínimos del pasado lunes, día 7 de abril, siendo ahora el objetivo principal atacar de nuevo los 25,64 euros por acción. Y terminamos el directo de hoy con el análisis de Acciona, activo que también se encuentra muy cerca de producir la activación de un importante objetivo alcista, puesto que el precio está atacando la parte alta de este canal lateral comprendido entre los 179 y los 163,7 euros por acción, por lo que si en la jornada de hoy el precio termina por encima de los 179 euros por acción, se activará un objetivo alcista de un 9,30%, que nos podría llevar a atacar el área de los 196,2 euros por acción durante las próximas sesiones o las próximas semanas, por lo que mantendremos una actitud muy positiva en Acciona, vigilando para las próximas sesiones un primer nivel de soporte sobre los 172,2 euros por acción. Con esta información nos despedimos y os emplazamos a la próxima emisión, que tendrá lugar durante el directo de apertura de la sesión americana a las 3:30 de la tarde. Un saludo.